En la UNED de Tudela, luces en la niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Soy Asier Gil y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Luces en la Niebla. Ya saben que comenzamos este podcast al inicio de este año con el objetivo de abrirles una ventana más al conocimiento. Sobre todo de acercarles temas difíciles, de múltiples aristas y que en un primer momento pueden generar algo de vértigo por tratarse de asuntos que requieren de un bagaje amplio y profundo si lo que se quiere es desenvolverse en ellos con aplomo. Son, ya lo dijimos en el primer episodio, temas de calado, siempre ligados a la actualidad y que, se quiera o no, en el mundo globalizado en el que vivimos, nos van a afectar de alguna u otra manera. En esos muchas veces terrenos pantanosos nos hemos propuesto ofrecerles voces experimentadas que nos sirvan de guía, que sean, ya lo saben, nuestras luces en la niebla. Después de abordar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, vamos ahora a dar un gran salto para llegar al otro lado del mundo. Cruzamos el Atlántico, vamos a sobrevolar ese inmenso territorio llamado Latinoamérica y vamos a hacerlo para intentar formarnos una idea de la situación que están viviendo con una violencia que parece estar enquistada en esos países. No hay que olvidar, de hecho, cómo arrancamos este mismo año con ese grupo de encapuchados tomando un canal de televisión en Ecuador y el presidente saliendo a la palestra para declarar que se había declarado un conflicto armado interno. Ejemplos de ese mismo cariz, con una violencia que impacta de lleno en la ciudadanía, se dan prácticamente en todos los países de América Latina. Y por eso queremos rastrear sus orígenes, explorar sus causas y escrutar un poco el futuro más inmediato en un año en el que en varios de ellos, además, se van a celebrar citas electorales de mucha enjundia. Carlos Malamud, buenas tardes. Hola, muy buenas. Vamos a estar hoy hablando con Carlos y la verdad es que tenemos una inmensa suerte de contar con él en este podcast porque es uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre Latinoamérica. Es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la UNED. Su currículum, que es muy largo, está repleto de trabajos importantes, pero les voy a dar una pequeña píldora. Les puedo decir que fue seleccionado en el año 2015 por el medio de comunicaciones Global como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Y déjenme contarles además que si después de este podcast se quedan con más ganas de seguir asomándose a sus vastos conocimientos, y créanme que lo harán, Carlos estará con nosotros aquí en la UNED de Tudela en un curso en el que precisamente desentrañará la encrucijada electoral que vive este año en Latinoamérica. Se celebrará del 15 al 17 de abril. Carlos, aunque en España hablemos de Latinoamérica y muchas veces la consideremos como un ente homogéneo, entiendo que las diferencias entre regiones serán muy grandes, pero aún así el hilo de violencia que recorre toda esa ingente zona del continente americano tiene nexos en común. ¿Hay algunas características que compartan esas violencias en países que son tan diferentes? O mejor aún, ¿responden a problemas similares como puede ser la economía o los derechos sociales? Es verdad que América Latina es diversa, pero al mismo tiempo es una, ¿no? Es decir, hay mucha gente que dice que América Latina no existe, que las diferencias entre países, Honduras y Brasil, o México y Paraguay, por ejemplo, por citar casos extremos, son muy marcadas, pero también es verdad que como herramienta analítica es muy útil y sobre todo porque refleja una realidad que responde a causas comunes, ¿no? Partiendo de esto, es verdad que América Latina es una región sumamente violenta. América Latina también es al mismo tiempo la región más desigual del planeta, pero América Latina, en tanto territorio de contradicciones, por un lado es una zona de paz. Téngase en cuenta que si comparamos los efectos de las guerras, tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales de los siglos XIX y XX, si comparamos lo ocurrido en América Latina con lo ocurrido en Europa, Primera y Segunda Guerra Mundial, o guerras napoleónicas sin ir más lejos, o en Asia o en África, el impacto en América Latina es muy, muy inferior, ¿no? Es decir,
no ha habido guerras entre países de la magnitud que se conocen en otras partes del mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, América Latina, en el conjunto de las regiones del mundo emergente, es la región más democrática, es la única región del mundo emergente que aspira a llegar al crecimiento desde la democracia, con instituciones democráticas, sino con instituciones autoritarias o con métodos autoritarios. Entonces, esto me parece relevante, que debe ser puesto en su contexto, junto también con otro hecho destacado, y es que la violencia, el narcotráfico, los carteles de la droga no es algo único, exclusivo de América Latina. Recientemente hemos visto en Barbate cómo una lancha de narcotraficantes asesinaba a sangre fría a dos guardias civiles, y esto nos habla de un fenómeno compartido. Pero dicho esto, sí es verdad que en América Latina el problema del narcotráfico, de la seguridad, es un problema muy serio, de una envergadura inusual, y que también implica otro hecho no menor, y es el creciente grado de interconexión, de coordinación, de complementación entre los carteles de la droga y bandas criminales, grupos criminales de un país y otro. En este momento podemos ver con total naturalidad carteles de la droga colombianos y mexicanos actuando en Ecuador, al país al cual aludías en tu introducción, carteles brasileños actuando en Paraguay, carteles venezolanos como el Tren de Aragua, por ejemplo, actuando, estando presentes en Chile, en Perú y en otros países de la región. Es decir, que hay un avance en la coordinación de estos grupos que supera ampliamente la actitud más timorata, por así decirlo, de los gobiernos. Los gobiernos todavía están inmersos dentro de las fronteras nacionales. La idea de soberanía les impide avanzar. Sí, es verdad que se han dado algunos pequeños pasos para coordinar la represión de estos grupos, la inteligencia, pero todavía queda mucho por hacer, mientras que los carteles sí han dado pasos significativos en la dirección que les interesa, que es incrementar el volumen de su negocio. Sí que me gustaría ahondar en esto, porque es verdad que aquí en Europa, en España, impactó mucho, ¿no?, ese comienzo de año con las imágenes de los narcotraficantes tomando el canal de televisión, empujando al país, como decía el presidente, a un conflicto armado interno. ¿Se ha convertido Ecuador en el nuevo México? ¿Cómo influye su ubicación geográfica dentro de las rutas de la droga en el establecimiento en el país de esa violencia? Bueno, Ecuador se ha convertido en un polo importante en lo que es el tráfico de drogas a escala internacional. Es decir, si nos creemos que este es un problema exclusivamente ecuatoriano o un problema exclusivamente latinoamericano, pensando que eso nos va a ahuyentar los fantasmas de este drama, flaco favor nos estamos haciendo, ¿no? Es decir, Ecuador es un punto importante, el puerto de Guayaquil es un punto importante en el trasiego de drogas, pero también de precursores para producirla, o en el lavado también de capitales. Pero no olvidemos que Europa, junto con Estados Unidos, son centros consumidores importantes, ¿no? Y que en este sentido una porción no menor de la droga que se embarca en el puerto de Guayaquil se destina al puerto de Rotterdam, que se ha convertido en un centro de entrada de la droga muy importante, ¿no? Que la frontera entre Países Bajos y Bélgica es un colador por el cual permanentemente está trasegando gente con drogas en uno y otro sentido, ¿no? Entonces, sí, Ecuador es un centro neurálgico. Las rutas que van
desde América Latina, Europa y Estados Unidos son varias. Por ejemplo, hay una que conecta a América Latina con África y a través de Guinea-Bissau de ahí llega a Europa. Hay otras que lo hacen directamente y aquí los puertos gallegos suelen ser una vía de entrada preferencial a Estados Unidos, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, como inclusive por vía terrestre. También se hace llegar droga a los mercados consumidores, teniendo presente también que esa dicotomía que se establecía hace años atrás entre los países productores latinoamericanos o asiáticos, por ejemplo, y países productores, los Estados Unidos, consumidores, Estados Unidos y Europa, pues eso ya no es así, entre otras cosas porque el consumo también ha aumentado de forma considerable en la propia América Latina, donde no solamente tienen que enfrentar los problemas de la producción y el tráfico, sino también del consumo. Estamos relacionando mucho los términos de violencia y droga. Me parece interesante porque, bueno, además es que la lacra de la violencia se extiende por todas las regiones de Latinoamérica, independientemente del signo político de quien las gobierne. De hecho, bueno, hay estudios que la tildan como una de las regiones más violentas del mundo. Estamos hablando de unas tasas de homicidio de más de 21 por cada 100.000 habitantes, que es más de 3 veces el promedio global, y una tasa además que en la última década ha crecido más de un 3,5%, que es 3 veces más que el aumento de la población. En ese sentido, Carlos, ¿crees que hay factores que expliquen esta situación? ¿Es que es todo culpa de la droga o hay otros factores que también pueden sentar su influencia? No, obviamente hablábamos de América Latina como, por un lado, una de las regiones más violentas del globo, y si tomamos como indicador la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, obviamente aquí, América Latina y sobre todo las grandes ciudades o muchas ciudades latinoamericanas están a la cabeza de la lista, y también de América Latina como una región o como una región más desigual del planeta, ¿no? Obviamente que hay muchos puntos de contacto entre desigualdad y violencia, pero sin embargo no es posible establecer una correlación directa entre desigualdad y violencia, ¿no? Si decimos que toda la violencia está explicada por la desigualdad, estamos falseando la realidad de alguna manera, en la medida en que obviamente la desigualdad tiene una importancia decisiva, pero junto con la desigualdad hay otros factores que tienen que ser tenidos en cuenta, porque si no corremos el riesgo de no entender nada de lo que está pasando, y estos factores son, por ejemplo, las instituciones, el funcionamiento de la democracia, de la justicia, la educación, que es sumamente importante, la situación económica, las condiciones laborales, las oportunidades de trabajo, la discriminación que se hace contra determinados grupos sociales o étnicos, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente explica lo que está pasando, pero lo cierto es que en América Latina conocemos niveles de brutalidad de los carteles de la droga como solo ahora empiezan a conocerse en otras partes del globo, ¿no? Y aquí quizás uno de los factores que tiende a explicar lo que está pasando es el hecho de que lo que entendemos o a lo que solemos referirnos cuando hablamos del crimen organizado, en realidad se refiere al crimen desorganizado. Es decir, eso que conocemos como crimen organizado es un conjunto de organizaciones que están bastante desorganizadas, y de hecho la fragmentación entre ellas explica luchas de poder cada vez más violentas. Cuando había grandes carteles y grandes líderes, la posibilidad de mantener la disciplina interna era mayor, y por lo tanto los enfrentamientos tenían niveles de incidencia en violencia, en muertes y todo tipo de consecuencias menores. Y hoy nos enfrentamos a ese factor de la fragmentación, de la dispersión, que también explica en buena medida los niveles de brutalidad
que estamos conociendo en México, en Colombia, en Ecuador, o inclusive en zonas como Rosario en Argentina, en países tradicionalmente pacíficos, sí, con tasas de homicidios por 100.000 habitantes muy bajas, como como Chile o como Uruguay, se están viviendo en los últimos 2-3 años síntomas de preocupación creciente por unos niveles de violencia totalmente desconocidos hasta ahora. ¿Y cómo están respondiendo los países en el tema de la seguridad? ¿Se puede decir que hay políticas comunes o cada uno va por su lado? Te lo pregunto porque uno podría pensar que si buena parte de la violencia es causada por los cárteles de la droga que impactan en varios países, quizá fuera necesario también políticas supranacionales, ¿no?, que envolvieran a varios estados. Obviamente, eso sería lo ideal, pero partimos de un punto inicial donde la integración regional es sumamente limitada, por no decir que el proceso ha sido un fracaso desde sus inicios. Lo que se ha vivido en la pandemia así lo atestigua de una manera clara. Fue imposible en pandemia concertar políticas públicas, convergencias intergubernamentales, de manera de tener más éxito en la lucha contra pandemia, y de hecho América Latina fue de las regiones del mundo que más sufrió con el COVID-19, ¿no? Y frente al problema de la seguridad y del narcotráfico está ocurriendo algo bastante similar, ¿no? Es decir, mientras los países, y de esto hablaba antes, mientras los países, cada cual está haciendo la guerra por su cuenta, los carteles están convergiendo de una manera clara y eficaz. Yo siempre digo, un poco a modo de provocación, que en la historia de la integración latinoamericana solo ha habido 2 momentos exitosos. Por un lado, la Operación Cóndor, que fue cuando las dictaduras militares de los años 70 concertaron políticas para reprimir de una manera mucho más eficaz, para hacer desaparecer opositores, para asesinar y torturar. Y esto lo llevaron adelante con independencia de los prejuicios en torno a la frontera, a la soberanía nacional, las instancias supranacionales, etcétera, etcétera. Y el segundo gran momento lo estamos viviendo ahora con los carteles de la droga, es decir, los carteles de la droga también están sabiendo leer la realidad de una manera inmediata, son capaces de responder a los desafíos que tienen por delante en cuestión de días, horas o semanas, mientras que para mover a los gobiernos hace falta mucho más tiempo y hay obstáculos mucho más grandes, de más envergadura, ¿no? Entonces, aquí afrontamos problemas similares, teniendo en cuenta, por otro lado, que la capacidad de adaptación tecnológica de los carteles es muy veloz, y al mismo tiempo que su nivel de dotación armamentística es cada vez mayor y más preocupante. En este sentido, los niveles de riqueza que atesoran les permite tener un poder de fuego a veces superiores a los de los propios gobiernos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Costa Rica, un país que no tiene ejército y que se ve enfrentado a bandas de narcotraficantes cada vez más potentes. Me gustaría detenerme también en algo que deslizabas en la respuesta anterior, que es un poco pensar en la debilidad que puedan tener las instituciones de estos países, en democracias que pudiera parecer que no consiguen asentarse del todo, quizá debido a los altos índices de corrupción, porque ¿impera la ley en estos países o al final reina un clima de impunidad para estos grupos del crimen organizado? Bueno, aquí no hay una respuesta general, ¿no? Obviamente el peso de la ley y sobre todo la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo varía de un país a otro. Hay países, Nicaragua, Venezuela, Cuba,
o El Salvador, por ejemplo, donde la justicia está claramente sometida al Poder Ejecutivo y es una herramienta en sus manos, y otro donde las garantías judiciales, la posibilidad de realizar juicios justos, etcétera, no tienen mayor capacidad, ¿no? Entonces aquí evidentemente hay que desglosar, desagregar de una manera mucho más clara, pero lo que sí está claro es que hay problemas que son transversales, como por ejemplo el estado del sistema carcelario y de las propias instituciones penitenciarias, que muchas veces son verdaderas escuelas de crímenes, ¿no? Es decir, más que centro de castigos o de reeducación, son escuelas de crímenes, ¿no? Y de alguna manera esto se observa claramente en países tan distintos como Venezuela, como Ecuador o como Brasil, ¿no? Entonces, y el segundo factor que también está muy vinculado con lo que hablaba antes sobre el creciente potencial económico de estos grupos, es el tema de la corrupción, ¿no? Es decir, la liquidez de la cual hacen gala les permite corromper jueces, fiscales, policías, militares, políticos, etcétera, ¿no? Y esto sí es preocupante y también es una amenaza para la salud de la democracia en estos países. Ante situaciones así, parecería lógico que afloraran casos, bueno, pues como el de El Salvador, ¿no? De Nayib Bukele, que bueno, declaró la guerra a las maras, ha tenido una victoria aplastante en las recientes elecciones. Hace pensar que ese fuera el camino a seguir. Sin embargo, visto desde otro punto, el de la división de poderes o el del respeto a la ley, parece que estamos asistiendo al inicio de una dictadura. ¿Qué peligros conlleva saltarse, entre comillas, la democracia para resolver un problema tan acuciante como es el de la violencia? Bueno, eso es algo que está ahí, obviamente, y que implicaría el que muchos inocentes paguen o caigan en las redes policiales o militares a la hora de reprimir la violencia o intentar garantizar la seguridad de la población, ¿no? Yo creo que el caso salvadoreño es un caso muy, muy especial, porque los niveles de violencia que se vivían ahí eran prácticamente únicos e irrepetibles en el contexto latinoamericano. Las maras, las pandillas de criminales implicaban unos niveles de agresión social muy marcados. La extorsión, los asesinatos eran moneda de cada día. Las familias no podían salir a la calle porque iban a ser objeto de violencia. Si las niñas salían solas, podían ser violadas o convertidas en esclavas sexuales para estas bandas. Los niños eran introducidos en la violencia desde edades muy tempranas. Esto no es algo nuevo, es algo que se repite en otras partes del mundo, obviamente, pero los niveles que había alcanzado esto en El Salvador eran de tal magnitud que explican por qué la población salvadoreña ha acogido como ha acogido el fenómeno de Bukele, sobre todo teniendo en cuenta los fracasos repetidos de gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, la angustia por un lado y la frustración por las promesas incumplidas por el otro es lo que explica la emergencia de Bukele, pero al mismo tiempo hacen del fenómeno Bukele un fenómeno prácticamente único e irrepetible, no solamente en América Latina, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, claro, Bukele ha detenido y hace gala de ello a más de 70.000 personas, pero ha tenido que soltar a más de 7.000 porque eran evidentemente inocentes, y dentro de los 63.000 que quedan detenidos todavía el número de inocentes es mayor, ¿no? Así todo, muchos salvadoreños
que tienen familiares directos o amigos entre quienes siguen encarcelados o quienes se encarcelaron y liberaron. Sin embargo, han votado por Bukele porque creen que el sacrificio para tener una vida, comillas, normal, es preferible a la situación dramática que estaban viviendo. Sí que has comentado que son figuras pues eso, muy asociadas a su contexto, pero ¿esas políticas crees que son que se pueden repetir en otros países? O sea, una figura, un presidente que sea muy fuerte, que se oponga muy vehementemente contra la violencia para ahogarla, o es muy difícil trasladar esas políticas? América Latina es tierra de caudillos, ¿no? Así la literatura latinoamericana recoge ejemplos de caudillos de forma constante, ¿no? Y el caudillo, uno de los atributos que tiene o que ostenta es precisamente el ser un liderazgo fuerte, ¿no? O sea que liderazgos fuertes, liderazgos caudillísticos en América Latina ya los conocemos, ¿no? Y muchas veces ha existido la tentación repetida una y otra vez de implementar políticas de mano dura, ¿no? Es decir, políticas de mano dura contra el crimen, contra el narcotráfico, contra los pandilleros, etcétera, ¿no? Pero por lo general también es cierto que estas políticas de mano dura suelen fracasar. El caso de Bukele es bastante ejemplar en ese sentido y por lo tanto esto explica también por qué se ha convertido en algo muy simbólico, ¿no? Es decir, que de otra manera no lo sería. Es decir, si no hubiera tenido éxito no sería todo lo simbólico que es, pero también de haber habido otros ejemplos previos, su valor simbólico también sería menor, ¿no? Es decir, que la tentación de la mano dura ha existido siempre, pero permanentemente ha habido grandes límites en torno a ellas. Este 2024, ya lo decíamos, es un año crucial para muchos países de la zona porque se celebran 6 elecciones presidenciales, otras 3 locales muy importantes. ¿Qué cambios esperas que se den? Y sobre todo, ¿piensas que esos nuevos gobiernos que salgan de las urnas van a poder hacer algo contra la violencia en esos países? Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir en relación con el proceso electoral es que este año 2024 va a suponer de alguna forma la quiebra de una tendencia que había estado vigente en los últimos años, que era la derrota de los oficialismos, ¿no? Si excluimos la elección de El Salvador, que se ha producido ahora a principios de febrero de la ecuación, pues vemos que en las anteriores 17 últimas elecciones presidenciales, en 15 de ellas venció la oposición. Es decir, que más allá de los giros a la izquierda, los giros a la derecha, en los cuales se insiste una y otra vez, lo que hay es un sentimiento de frustración de las sociedades latinoamericanas, frustración frente a las promesas incumplidas de los políticos, y esto hace que hayan apostado por soluciones a veces extremas, pero que salían de la lógica de los partidos tradicionales, ¿no? Esto de alguna manera explica resultados a veces sorprendentes como el de Castillo en su día en Perú, el de Petro en Colombia o el del propio Bukele, ¿no? Sin embargo, ¿qué tenemos este año? Este año primero Bukele ha sido reelecto y luego de los otros 5 procesos electorales nos queda República Dominicana, donde las opciones del presidente Abinader de ser reelecto son importantes. Nos queda México, donde las opciones de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, la teórica heredera de López Obrador, también son importantes. Y finalmente queda Venezuela, donde, salvo un milagro divino, Nicolás Maduro va a ser reelecto, ¿no? Entonces, de 6 elecciones presidenciales este año, en
4 van a triunfar los oficialismos y solo en 2, que son Panamá y Uruguay, podríamos asistir a triunfos opositores, ¿no? Pero, y esto es una clara diferencia con lo que venía pasando en los años anteriores, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, sí. ¿Los nuevos gobiernos van a suponer o van a poder implementar políticas activas y eficaces para vencer al narcotráfico, a la violencia y al crimen organizado? Pues me temo que no. Me temo que, salvo que realmente se ponga en marcha un proceso de convergencia en las políticas públicas, de convergencia en los intercambios de inteligencia, de políticas policiales, militares, judiciales, carcelarias, de ámbito regional, poco se va a avanzar en este combate tan desigual de momento. Y siguiendo el hilo de tu respuesta, si además le sumamos que los pronósticos no son muy halagüeños, si ahora ya mismo hay 17 de los 20 países más violentos del mundo que están en Latinoamérica, y las perspectivas que se manejan desde la propia Naciones Unidas es que las tasas de homicidios sigan aumentando en los próximos años. ¿Qué les espera a los ciudadanos de esos estados si sus gobiernos no son capaces de controlar la seguridad? Pues habrá que ver qué políticas, por un lado, implementan los gobiernos y, por otro lado, qué respuestas dan las sociedades, ¿no? Es decir, hemos visto que, por ejemplo, en Argentina, ante los fracasos constantes de los partidos tradicionales, los ciudadanos argentinos han optado por una salida tipo Milei, es decir, una salida que en otro momento en la historia argentina hubiera sido claramente impensable, pero hoy es lo que está ocurriendo, y de no haber grandes cambios y modificaciones, pues me temo que el tránsito hacia soluciones iliberales se convierta cada vez más en la norma, pero como te decía al principio, esto no es un fenómeno únicamente latinoamericano, ¿no? Es decir, ahí tenemos, por supuesto, en la región tenemos a Milei o Bolsonaro o Bukele, o también a Daniel Ortega o Nicolás Maduro, pero también tenemos en Estados Unidos a Trump, que puede ser reelegido en este año 2024. No olvidemos que 2024 es un año potencialmente activo en materia electoral en todo el planeta. Trump puede ser reelecto. Ahí tenemos a Orbán, por ejemplo, en Hungría, en la propia Unión Europea. Y el fenómeno del auge populista de gobiernos y regímenes liberales está en auge, ¿no? Y por lo tanto es responsabilidad de los demócratas de todo el mundo empezar a revertir este fenómeno, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía, que por ejemplo el tema del narcotráfico no es una cuestión únicamente latinoamericana, es algo en la cual los europeos deben estar cada vez más concernidos e intentar buscar respuestas comunes, porque se trata de un problema común y crecientemente preocupante para las dos regiones. De hecho, sobre el narcotráfico, que has hablado de ello en varias de tus respuestas, a mí me gustaría saber, porque en un contexto de altos índices de violencia, como ocurre en estos países, yo creo que es importante entender el papel que ejerce verdaderamente el crimen organizado, el narcotráfico. Se han convertido en actores tan relevantes que incluso pueden llegar a sustituir al Estado en algunas regiones. Sí, pero insisto, ¿no? Hay que tener presente que esto de los carteles no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, ¿no? Si vemos a nuestro alrededor, vemos cómo funcionan las mafias italianas, las mafias rusas, las mafias kosovares, que tienen una presencia cada vez más importante, ¿no? Y bueno, entonces, por eso decía que esto no es una cuestión únicamente latinoamericana, que
Es verdad, la cocaína se origina básicamente en América Latina, pero no así la heroína, ni el hachís, ni tampoco las drogas sintéticas como el fentanilo, que están teniendo efectos terribles en sociedad como la de Estados Unidos. Vale, y ya para terminar me gustaría también que echáramos un vistazo un poco al futuro más inmediato. En tu opinión, con la experiencia que tú tienes en esos países, ¿qué soluciones se antojan posibles para atajar un problema tan grave como la violencia? ¿Crees que hay que mejorar la economía, combatir las desigualdades sociales, también trabajar en la educación, hay que luchar contra la corrupción? El problema de la violencia y el problema del narcotráfico, que van asociados también a la desigualdad, primero requieren soluciones regionales, ¿no? Es decir, soluciones individuales tienen un recorrido muy, muy corto, ¿no? Y por otro lado también requieren soluciones integrales. Si uno mejora la economía pero no mejora la educación, ni la sanidad, ni las instituciones, sus políticas van a tener un alcance muy, muy limitado. Entonces, políticas globales y políticas regionales. Pero esto requiere de reformas en profundidad que muchas veces son rechazadas por una parte del espectro político ideológico o por la otra, y que por lo tanto requieren de amplios consensos políticos y sociales. Sin esos consensos políticos y sociales, sin esas políticas regionales y globales, es poco lo que se va a poder hacer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por permitirnos recorrer contigo este territorio tan variado y apasionante como es Latinoamérica. Es evidente que si se desea entender todo su contexto, comprender también su situación, pues es necesario ahondar en muchos aspectos que estoy seguro quedarán mucho mejor aclarados en el curso que celebraremos contigo entre el 15 y el 17 de abril aquí en la UNED de Tudela. Recuérdenlo, América Latina en la encrucijada. Estaremos muy contentos de volver a contar con tu voz nuevamente en la UNED, Carlos. Será un placer. Esperemos que la luz en la niebla o los faros en la niebla pongan algo más de claridad en todo lo que está pasando. Sí. Y a todos ustedes solo me queda agradecerles que se hayan subido con nosotros a este avión virtual con el que hemos sobrevolado el continente americano, mirando desde las alturas el problema tan grave que los países latinoamericanos tienen, con una violencia de tintes endémicos y que marca en buena medida el devenir de estas regiones. Espero que ahora tengan un poco más claras las particularidades de esta problemática y cómo afecta esta violencia a sus ciudadanos. Les invito a que sigan con nosotros en este viaje que hemos iniciado este 2024, que nos llevará en futuras paradas a otros lugares, a mirar con una perspectiva siempre ávida de explicaciones otros temas que marquen nuestra agenda en este mundo en el que nunca hay que perder el afán de conocimiento. Si lo conservan fuerte y enérgico, pero donde se pierden es en el camino, aquí estaremos nosotros, la UNED de Tudela, para ofrecerles luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.